En Perú siguen las movilizaciones contra la mandataria Dina Boluarte. Los fallecidos son al menos 62 desde la destitución de Pedro Castillo a principios de diciembre. Pero ya en varias ocasiones la presidenta ha dicho que no renuncia y que hay unidad en el gobierno. ¿Cuáles son las perspectivas de la gobernante? La discusión sobre este tema la vamos a tener con Katy Segarra. Ella es politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Katy, gracias por estar con nosotros en Directo América y le pregunto, ¿por qué Dina Boluarte se permite afirmaciones firmes de que no renuncia? Por menos de lo que ha pasado en este mes y medio, tuvo que renunciar Vizcarra y otros mandatarios que duraron muy poco en el poder. Sí, lamentablemente lo que estamos observando es que hay una disociación entre la realidad y lo que la mandataria y en general los políticos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, tienen. A mí me parece sorprendente, no solamente desde la academia, sino también en la imagen que le estamos dando a la ciudadanía de que un gobierno puede mantenerse superando más de 50 muertes, ¿no? Vinculadas a los conflictos y a las protestas generados especialmente para que la presidenta renuncie. Ahora, está claro que la clase política no solamente está desvinculada con la ciudadanía, sino también que está impulsando una dialéctica en la cual se busca terruquear o negar las presentes eh, y demandas ciudadanas, ¿no? Que si bien estas son heterogéneas, por ejemplo, algunas personas piden asamblea constituyente, otras personas piden la liberación de Pedro Castillo, el cierre del Congreso, o demandas mucho más antiguas, e incluso algunos de ellos están relacionados con quizás con actividades ilegales. Lo que estamos viendo en general es que si bien esas demandas son heterogéneas, sí unen el hecho de que Dina Boluarte salga del gobierno. Y como había señalado previamente, la política, la clase política en general, no solamente está negando estas demandas, están intentando no escucharlas o no simplemente no la escuchan, sino también niegan la posibilidad de que estas personas protesten, ¿no? A través de la violencia, y aumenta así la polarización. Recordemos de que la mayor cantidad de personas que protestan vienen del sur del Perú y que Katy, además son personas racializadas, ¿no? es que hacia allá quería ir a la conversación, solo que usted me está respondiendo toda la entrevista en la primera pregunta. Es que, mire, quisiera saber cuál es su opinión sobre la movilización indígena, porque como siempre, al parecer, la clase política subestima a los indígenas. ¿Cuál es la capacidad de estos grupos ciudadanos para mantenerse en pie en este levantamiento social? Ya vamos para 2 meses de protesta en los que Boluarte no ha sido capaz de ofrecer una propuesta que calme las movilizaciones. Seguimos viendo violencia en Lima y seguimos viendo violencia en otras provincias del país. Sí, veamos, a ver, lamentablemente debido a la centralidad que caracteriza al Perú, las protestas que se dan en otro lado que no sea en la capital limeña, pareciese que no tuvieran el mismo impacto. Por ejemplo, el breve gobierno de Manuel Merino duró alrededor de una semana y este finalizó debido a 2 muertos en la capital. Sin embargo, ya ha pasado más de 50 fallecidos alrededor del Perú, especialmente en la parte sur, y esto no ha significado claramente la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, muchos ciudadanos y ciudadanas, especialmente del sur, han tenido que movilizarse a la capital para intentar ser escuchados por el gobierno. Y lo que han recibido, claro, no solamente es más violencia, sino han sido racializados y han sido negadas, sus demandas son constantemente negadas. Ahora, lo que estamos viendo también es que hay una parte de la ciudadanía que está intentando ayudarlos, por ejemplo, brindándoles abogados o brindándoles alimentos y agua para que se mantengan en la capital. De hecho, hubo una actividad muy importante de parte del decano de la Universidad Nacional de Ingeniería, que les ha dado la posibilidad de que muchos alumnos que no sean que vivan en Lima y que estudien en esa universidad vengan y se hospeden un tiempo en esta universidad.
Claro, pero hasta eso ha sido un problema porque también hubo allanamientos este fin de semana. Recordemos, hay más de 200 personas que fueron detenidas. Y hablando un poco, pues, de todo este movimiento tan heterogéneo que hay alrededor de Lima, los manifestantes, pese a todo, siguen con sus pedidos. La renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso, un llamado inmediato a elecciones, además de una constituyente. ¿Alguno de esos pedidos, en su opinión, están al alcance finalmente? Mal hecho, pero era lo que quería hacer Pedro Castillo antes de ser destituido y arrestado. Creo que está al alcance el hecho de que se puedan adelantar las elecciones al menos hasta finales del año, de este año. Ahora, está claro que, por ejemplo, el cierre del Parlamento es una demanda no democrática, ¿no? Y la Asamblea Constituyente me parece que es en este momento no necesariamente estamos en un momento constituyente, en especial porque lamentablemente el Congreso peruano le ha puesto muchos candados a la ciudadanía que por ejemplo, intentar cambiar la Constitución a través del referéndum. Entonces, en este momento tenemos un escenario como muy crispado en el cual depende de la voluntad política del Ejecutivo y el Legislativo, pero especialmente el Legislativo, para que busque reducir el tiempo y llamar a elecciones lo más pronto posible. ¿No? Es decir, me parece que lo que falta es presentar e indicar a la ciudadanía de que estas elecciones pueden hacerse este año, ¿no? Y claramente no solamente es el adelanto de elecciones, sino que creo además de que en estos momentos la presencia de Dina Boluarte en el poder es ya inadmisible por la cantidad de fallecidos presentados. Sin Ahora, ¿qué embargo, no pasaría? se ve perspectiva de una renuncia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace diferente este mandato de Dina Boluarte al de los otros 5 presidentes que han pasado por el país en 5 años y que rápidamente han sido expulsados por hechos tan graves o incluso menos graves que estos? A ver, las caídas de los presidentes, esta alta crisis política, creo que se diferencia de este escenario en particular por la cantidad de fallecidos, ¿no? Es decir, hemos tenido renuncias, por ejemplo, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció porque se sabía de que probablemente, de que era muy, muy probable de que lo vacaran. Luego el presidente Vizcarra fue vacado. El presidente Manuel Merino fue también inducido a renunciar por la muerte de 2 jóvenes, y en el caso de Pedro Castillo también fue vacado por intentar generar un autogolpe de Estado. Entonces, si es que pueden observar, las razones tienden a ser, o sea, no son iguales entre los casos. En el particular de Dina Boluarte, creo que se debe a que en general no tiene una legitimidad mínima para mantenerse en el cargo, ¿no? Es decir, hay una gran mayoría de ciudadanos que no se sienten representados por la vicepresidenta, a pesar que es legal, es decir, que su entrada al gobierno ha sido legal, puesto que ella ha sido la vicepresidenta en esa plancha presidencial. Sin embargo, no cuenta con ese apoyo ciudadano, y además de ello, el hecho de que ya hayamos superado los 50 fallecidos, creo que es fundamental de que la presidenta renuncie. Ahora, ¿esto significa el fin de la crisis? Claramente no, porque quien tendría que asumir sería alguien, un parlamentario o parlamentaria que presida la mesa directiva del Congreso de la República, lo cual además es una institución con muy poca confianza ciudadana.